Bienvenidos a este breve tutorial de qué tener en cuenta al comprar una PC. Vamos a ver un par de diapositivas en donde mostraremos los ítems más importantes a tener en cuenta para poder analizar, sabiendo o no, conociendo o no del tema, qué cosas tenemos que entender a la hora de elegir nuestro equipo. Vamos a comenzar con el capítulo número 1, en donde nos preguntaremos qué comprar. Esta pregunta se debe a que hoy en día podemos adquirir dos tipos de equipos. Por un lado tenemos las PC de escritorio, que constan de un gabinete, su monitor, teclado, mouse y parlantes. Y por otro lado las famosas notebook o computadoras portátiles, que son un ensamble general y tienen la particularidad de ser más trasladables o movibles a diferencia de las de escritorio. Hay mucha diferencia en cuanto a valores, hay mucha diferencia en cuanto a componentes, por eso a la hora de evaluar uno piensa más en qué tipo de trabajo va a hacer y cuál de los dos equipos sirve más. Por un lado tenemos una computadora de escritorio preparada más que nada para trabajos de oficina o para trabajo en donde no demande un llevar y traer el equipo, y por otro lado una computadora portátil que depende de las características que tenga, sirve para todo tipo de trabajo y tiene la particularidad de poder trasladarse y uno tener a disposición en cualquier lugar, con solo abrirla, una conexión, un uso de cualquier aplicación que hoy en día pueda necesitar. La primera parte sería eso, evaluar qué nos conviene más, dependiendo de lo que vayamos a hacer, para qué la destinemos, es lo que vamos a elegir. Vamos a continuar con el capítulo número 2. En este caso vamos a ver el procesador. El procesador es como el cerebro del equipo o de la computadora. Podemos ver, como se ve en la imagen, que tenemos dos líneas de procesadores. Son como las grandes marcas y las competencias que hoy podemos encontrar. Por un lado están los procesadores de línea Intel y por otro lado los procesadores de línea AMD. Tanto en computadoras de escritorio como en notebook vamos a encontrar cualquiera de los dos con sus características. Acá lo más importante son las tres menciones que se hacen abajo. Por un lado la generación, por otro lado el modelo y por último la velocidad. Estas tres podemos verlas generalmente en los detalles, por eso siempre es importante que no solo conozcan cuánto sale la computadora y el modelo, sino también qué características tiene. Por ejemplo, hoy en día tenemos procesadores de tecnología de décima o décima primer tecnología, ya casi saliendo por la décima segunda. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Siempre comprar lo más cercano a lo último posible. No quiere decir que si uno compre un procesador de décima generación vaya a ser malo por ya estar saliendo la décima segunda, pero no sería bueno comprar un procesador de séptima o octava generación, porque eso sí ya sería mucha tecnología para atrás. Entonces a la hora de evaluar siempre es importante estar en las últimas generaciones, tanto en Intel como en AMD. De la línea Intel generalmente lo menciona, y si no podemos buscar en base al modelo la generación correspondiente. En AMD ya es más genérico, podemos encontrar procesadores de la línea Ryzen, como está ahí en la foto, y después van variando su modelo. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente ítem. Por eso, a la hora de elegir, lo más importante es tratar de tener la tecnología lo más actual posible. La generación del procesador es importante. El modelo también, porque el modelo va a determinar todas las características que este tiene. Estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la parte quizás más importante de la computadora en sí. El procesador, como la palabra lo menciona, es la que se encarga de procesar toda la información, y si eso no es relativamente bueno, lo más probable es que después tengamos un equipo que no cumpla con todas las expectativas o se vuelva relativamente lento si la velocidad del mismo no es buena. Entonces el modelo lo vamos a elegir en base a la generación y a la característica que necesitemos. Hay modelos más estándar, hay modelos intermedios y hay modelos del estilo gamer o edición, video,
todo lo que es renderizado y demás. Eso va a estar siempre pegado a la línea del procesador. Y la velocidad, que se mide en GHz, abreviado GHz, también es importante. Hoy en día tenemos velocidades de entre 2, 2.5, 3 y en algunos casos hasta 4 GHz o más. Entonces esas tres cosas son fundamentales tenerlas en cuenta, que se van a analizar cuando ustedes requieran un presupuesto o buscando en Google el modelo que tenga el equipo a comprar. Para continuar nos vamos a ir al capítulo 3, en este caso vamos a hablar de la memoria. La memoria, generalmente mencionada como memoria RAM, es una de las partes también importantes y es lo que junto con el procesador hacen a la velocidad del equipo. En este caso podemos encontrar dos tipos de memoria. Por un lado la memoria DDR4, que eso también es tecnología, y por otro lado la memoria SODIMM, que es la que está a la derecha, que es la que viene en las notebooks. Estamos hablando de memorias para computadoras de escritorio y memorias para computadoras portátiles. Tanto una como la otra tienen su capacidad. Normalmente y lo estándar de hoy en día son 4 GB. Eso cuando hablamos de tamaño. Se puede ampliar a 8 o se puede buscar comprar algo de 8. Pero normalmente 4 GB es lo estándar. Y la tecnología actual que está rondando en casi todos los equipos es DDR4. Entonces siempre que vayan a comprar, busquen que la memoria sea del tipo DDR4. En principio están saliendo las DDR5, pero todavía es una tecnología que no la tenemos en curso o funcionando. Por eso vas a encontrar tecnologías DDR3 en algunos casos. Bueno, ahí estamos hablando de una tecnología de casi más de 10 años. Entonces no sería recomendable adquirir un equipo con esa tecnología de memoria. Recordemos, memoria RAM, tamaño 4 GB, 8 GB o más dependiendo de lo que vos necesites, y del tipo DDR4. Para continuar vamos a ver en el capítulo 4 el disco rígido, otra parte fundamental del equipo. En este caso podemos encontrarnos con discos mecánicos, que son los que están en la izquierda, las dos fotos. Uno es un equipo de una máquina de escritorio, perdón, un disco, y el otro está más preparado para una notebook porque es un tamaño mucho más chico. A su vez podemos encontrarnos a la derecha con los nuevos discos, por un lado los SSD y por otro lado la línea M2. Estos discos son mucho más rápidos y a continuación vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia en sí. Cuando hablamos de tipo es lo que comentábamos recién, tipos de discos mecánicos y tipo de disco de estado sólido o memorias más como volátiles. En este caso podemos pasar al tamaño. El tamaño es importante en este caso en los discos. La realidad es que sí, pero por otro lado hoy en día se busca más rendimiento que espacio capacidad. Estamos acostumbrados a almacenar mucho en la nube, almacenar más documentos, no tanto como antes que uno almacenaba películas, fotos, muchos videos, quizás mucha música. Entonces hoy en día el tamaño en cuanto a los gigabytes de los discos no sería un problema. Normalmente se está usando un disco de 240 o 250 GB contra 1 terabyte o 1000 GB que venían antes, y sin embargo está siendo muy útil y muy rendidor. Obvio que hay tamaños más grandes, si se querés, te podés ir hasta los 8 terabytes, pero yo te diría que el estándar hoy en día estamos hablando de un disco de 240 GB. ¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir? Comprobamos y tenemos la certeza de que los discos SSD o los M2, que eso normalmente viene explicado o visto en las características del equipo, son muchísimo más ágiles, te diría hasta 10 veces más rápido que los discos mecánicos que vienen aquí a la izquierda. Lo normal es tratar de conseguir un equipo, sea de escritorio o notebook, que tenga este tipo de discos, que sean de la línea SSD o M2. Si por el contrario el equipo viniera con un disco mecánico de 1 terabyte o de 500 GB, lo más probable es que al poco tiempo, al año o antes, tengas que cambiarlo por uno de los de estado sólido o M2 para darle mucho más rendimiento y aprovechar mejor el funcionamiento del equipo. ¿Qué sucede? Los discos mecánicos tienen muy pocas revoluciones, muy poca velocidad y se saturan mucho, y con la cantidad de actualizaciones que hay, sumado a que la mayoría de los equipos ya tienen Windows 10, que consume mucho más requisitos que lo anterior, estamos hablando de un disco que casi todo el tiempo vive saturado. Entonces es casi imposible que una máquina funcione
al estilo normal. Por eso lo mejor siempre es tener un disco de estado sólido o en este caso un M2. Después el tamaño lo va a determinar la necesidad de cada uno. Puede ser de 120 GB, puede ser de 240, puede ser de 480 o así sucesivamente. El estándar es 240. Entonces si vos vas a comprar un equipo que tiene entre 240 y 480, te diría que estamos en el estándar de equipo que hoy en día se está vendiendo. Bien, y para terminar vamos a hablar en el capítulo 5 de la conclusión. Tenemos por un lado una computadora de escritorio, en este caso te diría una computadora más del estilo gamer que del estilo de oficina, y por otro lado bastantes notebooks a la venta que podemos encontrar en distintos lugares cuando uno va a averiguar. La conclusión simple, esto es un breve tutorial, después podemos ir más a fondo si alguien necesita ver puntualmente algún componente, es: depende para lo que necesites la computadora, es lo que vas a tener que comprar. Hay computadoras estándar, hay computadoras más de oficina barra home office o trabajo tipo a distancia, y después si no tenés las computadoras que son un poco más del estilo gamer o edición o lo que es todo renderizado, entonces bueno, dependiendo de lo que vos necesites va a ser el análisis que vos tengas que hacer. Volviendo al anterior, siempre es importante mirar procesador, memoria, disco rígido. Generalmente todas estas cosas van de la mano. Si uno tiene un buen procesador, el resto de las cosas van a ser buenas, pero no deja de tener que prestarle atención y revisar bien cada componente. Podemos encontrarnos con distintas marcas, en este caso hablando de lo que es gabinetes o PC de escritorio. Lo que uno ve por fuera o lo que se llama marca en sí está relacionado más que nada al embalaje. Nosotros podemos ver un equipo HP, pero solo tiene la carcasa y una etiqueta. Por dentro los componentes son de distintas marcas como AMD, Kingston, puede ser Corsair, puede ser Asus. Bueno, hay relativamente bastantes marcas a elegir, entonces no siempre comprar de marca significa que todo lo que está dentro es bueno. Sí, las marcas dan cierta garantía, entonces también es importante tener en cuenta eso. A la hora de analizar una notebook estamos hablando de lo mismo, lo que uno ve por fuera y la marca que ve es la carcasa y el ensamblaje. Eso te lleva a determinar la calidad de trabajo de la empresa. Sabemos que HP, Samsung, Acer, Asus, Dell tienen muy buena calidad en sus productos, entonces todo lo que va adentro también va a ser bueno. En otros casos, no voy a mencionar marcas, pero lo que ha pasado es que adentro los productos son de muy mala calidad. Entonces en comparación sí, es mucho más económico, pero a la larga te sale mucho más costoso. La idea es la siguiente: siempre analizar, mirar, revisar distintos precios, revisar componentes, analizar cuál va a ser el uso final del equipo, analizar también cuánto vamos a usar el equipo, porque uno puede comprar algo para 2 o 3 años o puede querer comprar algo que perdure. Entonces eso también es importante. Si yo quiero una computadora que me dure muchos años, lo más probable es que tenga que buscar procesadores de gama alta, memorias de 4 u 8 GB seguramente, discos grandes. Asimismo también podemos buscar fuentes, placas de video. Bueno, todas esas cuestiones también están, y si hay que verlas las haremos en algún otro video. Acá lo más importante es entender de qué estamos hablando cuando vamos a analizar o comprar un equipo. Podemos elegir entre diferentes variedades, analizar. Obvio que es bueno preguntar y siempre entender y saber qué es lo que se está comprando para no tener problemas a futuro o andar después viendo que por qué compré esta cosa, si me dijeron esto o tal cual. Entonces acá lo que hacemos es un repaso medio breve general por cada componente importante. Sobre todo yo te diría que hoy en día lo que más se mira es procesador y memoria y disco. Con esas tres cosas uno arma un equipo relativamente completo y ya sabe el resto del funcionamiento. Después tenemos pantallas más grandes, pantallas más chicas, tenemos teclados que vienen con el numérico y teclados que no, en el caso de las notebooks. En las computadoras de escritorio podemos armar muchas variedades porque se pueden combinar. Entonces eso más que nada queda más a una charla y a un asesoramiento más personalizado. Acá lo que vemos es particularmente cosas puntuales que te van a ayudar a tener un panorama más completo a la hora de comprar una computadora.